No hay lugares duros, hay iglesias flojas. Dígale al que está a su lado, no existen lugares duros, sino iglesias desenfocadas, flojas, quejambrosas. Por eso tenemos una visión este año: ganar a otro mensualmente para Jesús. En enero me gané mi vida para Cristo, pero en febrero tengo que buscar otra, y en marzo otra. Y te darás cuenta que de aquí a un par de meses habrá que comprar 100 sillas más. Pastor, no caben. Eso es lo que Dios quiere, que no quepan, para entonces, cuando no quepan, mudarnos de aquí. Pero no es verdad que nosotros con este grupo tan pequeño vamos a subir un proyecto tan grande. No, Dios no trabaja así. Dios es un Dios de orden. Dios no es loco. Cuando Dios te da un vehículo es porque ya tú lo puedes mantener. Porque si Dios te da un vehículo y tú no tienes ni con qué comprar la gasolina, el combustible, Dios te está entregando un problema, una pesadilla. Y lo que es una bendición se va a transformar ¿en qué? En una maldición. Porque ¿qué haces tú con un carro sin poderlo mover o manejar? Porque no tienes con qué mantenerlo. Hello. Dígale al que está a su lado, tenemos que provocar a Dios. Y es evangelizando, es ganando a otros. Los proyectos grandes comienzan de esa forma. Tenemos que comprometernos con el reino de Dios y con su obra. Si no nos movemos, Dios no se va a mover. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y yo recuerdo hace más de 15 años el Señor nos dijo que iba a entrar tanta gente a este lugar que iba a haber la necesidad de dar hasta 3 cultos, porque no iban a caber la gente. Entonces, cuando eso suceda, en automático no son los mismos 100 gente que 300. O sea, 100 gente no producen los mismos resultados que 300 gente. Mientras más personas hay en los lugares, más rápido se realiza el proyecto de Dios. Analiza los ministerios que han crecido numéricamente para que vea. Han crecido numéricamente porque hay un pueblo comprometido con la visión. Hay un pueblo trabajando estructuralmente. Hay un pueblo enfocado que ama las almas, que ama las vidas, que ama la ciudad. Pero mientras tú tengas tu mente en otro lugar, porque hay gente que están aquí pero están pensando en Nueva York. Hello. Oye, viven aquí en Barahona y están pensando es en Nueva York o en España o en otro sitio, y no hacen nada. Porque su cuerpo está aquí, pero su mente está en otro sitio. Si Dios te ha dicho, te entrego la ciudad, tú tienes que amar la ciudad donde tú estás. Tú tienes que abrazar la ciudad donde tú estás, porque ahí fue donde Dios te plantó y ahí es donde Dios te va a bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Con excepción de algunos, porque hay excepciones, gente que Dios saca para que cumpla el propósito en otros sitios, eso es otra cosa. Estamos hablando de enfoque. La iglesia tiene que enfocarse. Amén. El tercer objetivo es reformar el sacerdocio de todos los creyentes. La escritura nos enseña que todos los cristianos hemos sido hechos reyes y sacerdotes en Cristo Jesús. Esto no es simplemente un concepto teórico de predicación, sino una realidad vivencial. La reforma nos llama a vivir y a manifestar esta realidad que es la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Diga conmigo, yo soy un sacerdote de Dios. Y hay que trabajar en eso. Hay que levantar el ministerio sacerdotal de esta casa. Los hombres están en muchas cosas menos enfocados, con excepción de algunos. Siempre hay excepciones. Siempre hay excepciones. Pero por mucho tiempo el enemigo siempre ataca a los hombres y lo entretiene y lo distrae. Usted ve las mujeres enfocadas en la iglesia y los hombres ¿dónde están? Usted ve a las mujeres levantándose en los matutinos y los hombres roncando y durmiendo. El sacerdote está roncando y durmiendo. Y después quiere entonces que Dios le abra los cielos.
Después quiere entonces que Dios le abra los cielos. Yo soy el primero que me levanto en mi casa y despierto a los demás, pero yo tengo que predicar con mi ejemplo. Amén. Y aprendí a buscar a Dios de madrugada, porque de madrugada hay un misterio muy grande. Amén. Pero los sacerdotes de esta casa están roncando y otros están como en el limbo. Están en el limbo porque creen que si no trabajan lo suficiente se van a morir. La palabra dice que todo tiene su tiempo debajo del sol. Hay tiempo para trabajar, pero hay tiempo para trabajar también en la obra de Dios. Hay tiempo para comprometerse en la obra de Dios. Y cuando tú entras en la madrugada a las oraciones, el Señor te da reposo para el día, te da descanso. No, porque si me levanto voy a estar con el cuerpo cortadito, que esto y que lo otro. No, Dios te da descanso. Dios se encarga de eso. Pero hay que crear un hábito. Diga conmigo, hay que crear un hábito. Hay que levantar el ministerio sacerdotal de la iglesia. Ay, yo soy rey y soy sacerdote. Ajá. Eso no es una simple expresión. Los sacerdotes pasan tiempo sirviéndole al Señor en su presencia. Es un lenguaje metafórico que la Biblia usa. El sacerdote es un adorador. El sacerdote es un intercesor que intercede por otros. Cuando el sacerdote entraba al lugar santo, ofrecía ofrenda continua en el altar. Continuamente estaba ofreciendo sacrificio por sus propios pecados y por los pecados de ignorancia del pueblo. Por eso Jesucristo es nuestro mayor sacerdote, porque hasta el sol de hoy está intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. ¿Qué pasaría si nuestro sacerdote llamado Jesús, nuestro sumo sacerdote llamado Jesús, estuviera durmiendo y roncando? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Pero la palabra dice que nuestro sumo sacerdote Jesús está a la diestra del Padre. ¿Haciendo qué? De lujo ahí, de cerámica está ahí. Hello. De decoración está ahí. ¿Qué está haciendo? Intercediendo. Ese es el trabajo del sacerdote. Cuando tú dices yo soy rey y soy sacerdote, tú estás diciendo yo soy hijo del rey, pertenezco a la realeza porque soy hijo de Dios, pero también soy sacerdote. Tengo mi trabajo en el reino de intercesión. Ay, yo no formo parte del ministerio de intercesión y por eso yo no oro. ¡Ajá! Somos reyes y sacerdotes. Todos estamos llamados a interceder por otros. Dígale al que está a su lado, todos nosotros estamos llamados a interceder los unos para con los otros. El cuarto objetivo es reformar la mayordomía y la economía de la iglesia según el diseño eterno de Dios. Y estas son áreas fundamentales, porque la mayordomía tiene que ver de cómo nosotros administramos lo que hemos recibido en Cristo. Amén. En otras palabras, yo ofrendo y diezmo no para que Dios me dé, sino que ofrendo y diezmo porque ya Dios me ha dado. Hay gente que le encanta negociar con Dios y dicen, esta ofrenda la voy a apartar, le voy a poner el nombre, y la dan. Y si no sucede lo que ellos esperan, entonces se descuidan después, y luego usted lo ve que ni diezman ni ofrendan, porque ese concepto hay que cambiarlo. Dígale al que está a su lado, hay que cambiar ese concepto, porque el concepto escritural es: Dios te proveyó para que tú puedas dar. No es que Dios te va a proveer para que tú des, es que ya Él te ha provisto para que tú le des. Son cosas muy diferentes. Porque ¿cómo tú vas a diezmar de lo que no tienes? ¿Cómo tú vas a ofrendar de lo que no tienes? Dios da semilla al que siembra.
Al que no siembra, Dios no le da semilla. Porque hay gente que guardan la semilla y no la siembra, y la semilla se le pudre en la casa. Dios le da semilla al que siembra. Amén. Y es una de las cosas que el Señor tiene que producir en nosotros. El diezmo es un asunto de revelación. Hay gente que lo enseñan como una obligación, y hay gente que endurece en el corazón y dicen: yo no voy a diezmar, yo no voy a ofrendar, porque no ha recibido la revelación de lo que es la ofrenda, no ha recibido la revelación de lo que es el diezmo. Y hablan mal, y su corazón está lleno de resentimiento, y creen que eso le pertenece a ellos, donde esa parte le pertenece a Dios. Y usted lo ve que están en lucha continua para darle cualquier cosita a Dios, pero cuando van a un restaurante piden la cuenta con mucho orgullo, oye eso, y pagan sin ningún tipo de resentimiento ni remordimiento. Todos tenemos compromisos. Hay compromisos en la casa, ¿verdad? Tenemos que pagar la renta a los que viven rentados, tenemos que pagar los impuestos. Los que tienen un salario pagan impuestos, y el Estado se lo cobra en automático. Ellos ni siquiera tienen que pagarlo, el Estado se lo reduce automáticamente. Cuando vamos al supermercado, que hacemos una compra, pagamos el ITEVI, un 18% de ITEVI, un 18%, y Dios te quita el 10%, y te quejas. ¿Por qué te quejas? ¿Por qué te quejas? Porque no te ha llegado la revelación. Amén. Y algunos dicen: no, porque yo no doy mi ofrenda ni mi diezmo, porque es del pastor, eso es para el pastor. ¿Y quién te dijo a ti que eso es para el pastor? Cuando uno diezma mi ofrenda, uno diezma mi ofrenda para Dios. Ahora, ¿qué se hace? Obviamente, ¿qué se hace con esa ofrenda? ¿Qué se hace con ese diezmo? Se cubren los gastos administrativos de la iglesia. No todo es para los pastores. No todo es para los pastores. Aquí no estamos de gratis. Aquí hay unos gastos mensuales, y hay cosas que se hacen que usted no las sabe. Siempre hay a quien ayudar, siempre hay a quien comprarle una receta, como por ejemplo ayudarle con una comprita. Hay cosas que la iglesia hace constantemente, no es un mes. Eso es constante que se hace aquí en la casa, en la iglesia. Pero lo que da tu mano derecha, que no lo sepa tu izquierda. Pero la gente, por su ignorancia, no entiende estas cosas. Y hay muchos hermanos que están en el reino de Dios que le fallan constantemente a Dios en esa área. Pero comen todos los días, tienen sus compromisos y los cubren. Pero entonces, cuando tienen que darle a Dios lo que a Dios le corresponde, entonces ahí hay problemas, ahí hay una lucha, hay una batalla. Hay una lucha, hay una batalla. Entonces, de esa manera, el reino de Dios no puede avanzar. Dígale al que está a su lado: tienes que cambiar tu manera de pensar en el área económica y ser un buen mayordomo, ser un buen administrador. Hay gente que gastan hasta lo que no tienen. Hay personas que cogen tanto prestado que a cada santo le deben una vela, como dicen por ahí, y están hasta aquí arriba de las deudas. Tú tienes que decirle al Señor: Señor, necesito que me organice en el área financiera, en el área económica. Tengo que salir de todos estos compromisos y ser libre de las deudas. Porque cuando tú le debes a otro, te convierte en un esclavo. Dígale al que está a su lado: cuando tú le debes al prestamista, te hace esclavo del prestamista. Yo prefiero ser esclavo de Cristo y no del prestamista.